¿En qué consiste el canon hebreo? El canon hebreo es una lista de libros bíblicos hebreos inspirados, conocidos como protocanónicos, es decir, primer canon, y también conocidos en hebreo como Tanaj. La estructura popular del Antiguo Testamento, que estoy seguro la conoces, es una división de 4 partes: Pentateuco, históricos, poéticos y proféticos. En el caso del canon hebreo, si bien podemos encontrar el mismo contenido, se divide en 3 partes, la misma división que hacía el Mesías de las Escrituras. Las 3 partes son la Torá, que se tradujo como ley, Neviim, que significa los profetas, y Ketuvim, que se traduce como escritos. La primera letra en hebreo de cada una de estas secciones conforma la palabra hebrea Tanaj. Se toma la Taf de Torá, la Nun de Neviim y la Kaf o Haf de Ketuvim. Por eso el Antiguo Testamento en hebreo se le llama con este término, Tanaj. Estas clasificaciones son un conjunto de 24 libros que conforman el canon hebreo. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En cuanto a Neviim, tenemos a los profetas completando un total de 13 documentos. El documento 8 integra los 2 libros de Samuel, así como el documento 9 integra los libros de Reyes 1 y 2. El documento 13 de los Neviim lo conforman los 12 profetas que conocemos como los profetas menores. Al ser documentos pequeños, se decidió compilarlos en un solo libro. Luego tenemos Ketuvim, que son los escritos. El primero de ellos son los Salmos. Por eso en el tiempo de Yeshua a esta sección se le llamó Salmos. Aquí también tenemos Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías como un solo libro y Crónicas, también como un solo libro. Estos son los 24 libros del canon hebreo que Yeshua llamaba las Escrituras, el mismo canon que utilizó el Mesías. Esto lo podemos confirmar en los Evangelios. Vamos a hacernos la pregunta: ¿qué significa la palabra escritura para el Mesías? Para los que creemos en la autoridad de Yeshua como el Mesías, es muy interesante comprender lo que el término escritura representa para él. Veamos. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, grafé, lo que de él decían. Aquí se utiliza la palabra grafé en griego y se tradujo como escritura, y nos dice que Yeshua declaraba las escrituras refiriéndose a Moisés, es decir, la Torá, así como los profetas, que en este caso sería Neviim. También leemos en Lucas 24:44 lo siguiente: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Este versículo es muy aclarador porque nos dice lo que para Yeshua son las escrituras. Aquí confirma que el canon de Yeshua es el canon hebreo, que se divide en 3 partes. En este caso lo llama ley de Moisés, que es la Torá, los profetas es Neviim y los salmos, que es como se llamaba a los Ketuvim, es decir, los escritos. El Mesías validó por medio de su enseñanza el canon hebreo. Por supuesto, no se le llamaba canon hebreo, mucho menos se le llamaba Antiguo Testamento, sino que se utilizaba el término escritura. Y que además son escrituras que lo anuncian a él como el Mesías, son documentos que hablan acerca de él. Lamentablemente, son los mismos documentos que en el cristianismo moderno se consideran obsoletos, antiguos o abrogados, y que a lo largo del tiempo la teología y el pensamiento de hombres han querido demeritar, restar su importancia y su validez. Mateo 22:29. Entonces respondiendo Yeshua les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Elohim. ¿A qué escritura se refiere Yeshua? Estas palabras fueron dirigidas a los saduceos, quienes presumían de ser estudiosos en las escrituras, es decir, estudiosos del Tanaj. Sin embargo, Yeshua los señaló como ignorantes. Los saduceos pensaban que eran sabios según su propia filosofía, pero tenían una información incompleta sobre un tema que estaban tratando con Yeshua, en este caso, la resurrección. Y lo mismo puede estar sucediendo el día de hoy en el sistema religioso. Se puede estar en el error en muchos temas cuando se desconoce o se ignora el Tanaj o el canon hebreo. Y de la misma manera, si no
no conocemos lo que enseña la Torá y los profetas, podríamos estar errando en el conocimiento de quién es nuestro Mesías, cuál es su correcta enseñanza. Pablo dice que estas escrituras nos pueden hacer sabios para salvación por la fe en el Mesías. El mismo Mesías mencionó en varias ocasiones que las escrituras, es decir, el Tanaj, enseñaban acerca de él. Juan 5:46-47. Si le creyeran a Moisés, es decir, la Torá, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras? ¿Acaso Yeshua estaba anulando a Moisés? ¿Estaba anulando la Torá? Por supuesto que no, todo lo contrario. Lo que dice es que la Torá nos habla de quién es el Mesías. Si no creemos en la Torá, ¿cómo podemos creer en sus palabras? ¿Cómo podemos creer realmente lo que el Mesías enseñó? Si creemos que la Torá está cancelada, abrogada o no es de inspiración divina, entonces estamos cancelando y abrogando el correcto entendimiento de quién es nuestro Mesías y su propósito, y estaremos sujetos a lo que las doctrinas de hombres han interpretado, han enseñado, han especulado sobre el Mesías, y se atreven a decir que Yeshua quebrantó Shabbat, convirtió la carne de cerdo en alimento, que anuló las fiestas del Eterno, que nos enseñan sobre la salvación. Si los líderes judíos del tiempo de Yeshua hubieran comprendido de forma correcta la Torá, entonces hubieran estado preparados para aceptar al Mesías en su primera venida. Juan 5:39. En palabras de Yeshua, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto nos enseña que conocer las Escrituras, conocer el Tanaj, es igual a conocer al Mesías. Y esto es una gran revelación porque si alguien cree que el Antiguo Testamento ya no está vigente, va a tener un conflicto para identificar a Yeshua como el Mesías, o mejor dicho, el correcto entendimiento de quién es Yeshua. Si anulamos lo que está en el Antiguo Testamento, entonces estamos derribando la base que comprueba que Yeshua es el Mesías. El apóstol Pablo, como seguidor del Mesías, fue un fiel creyente en las Escrituras inspiradas, como él mismo lo afirmó, en Hechos 24:14. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo en todas las cosas que en la ley, en la Torá y en los profetas están escritas. El mismo Pablo dice que sirve a Elohim creyendo en la Torá y en los profetas, es decir, él cree en el canon hebreo. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué escritos utilizó Pablo para predicar de Yeshua a los judíos y a gentiles, si aún no existían los evangelios? Hechos 17:2-3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías. Aún no se habían escrito los evangelios, por lo que Pablo utilizó el Tanaj, las escrituras hebreas, la Torá, los profetas, los salmos, para enseñar que Yeshua es el Mesías. En otra ocasión, cuando los pobladores de Berea recibían la enseñanza de Pablo, también consultaban con el Tanaj si todo lo que era expuesto coincidía con la verdad. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué escrituras estaban disponibles entre los de Berea para escudriñar la enseñanza de Pablo, para comprobar que Yeshua era el Mesías? Ahora sabemos que se trata del Tanaj, del canon hebreo, del Antiguo Testamento. Esto nos enseña que si quieres comprobar una verdad, debes escudriñar el canon hebreo, el Tanaj.